En un rincón olvidado de un parque polvoriento, bajo la sombra de un viejo mezquite, se encontraba una figura solitaria que parecía fundirse con la tristeza del atardecer. Era Helena, una anciana de unos 70 años, cuya presencia emanaba una profunda melancolía. Sentada en un banco de madera astillada, sus manos nudosas descansaban sobre su regazo, y un velo opaco cubría sus ojos, reflejo de una ceguera que la acompañaba desde el día de su nacimiento. El viento jugaba con algunos mechones de su cabello cano, mientras su rostro, marcado por el tiempo y las penas, se alzaba ligeramente hacia el cielo, como si buscara una respuesta que solo el firmamento pudiera ofrecer. Su expresión era un lamento silencioso, una pintura viva de abandono y desolación que conmovía el alma de quien se atreviera a mirarla con algo más que superficialidad. Helena había nacido en un humilde pueblo de Jalisco, México, un lugar donde el sol besa la tierra con pasión y las tradiciones se aferran al corazón de su gente. Desde su llegada al mundo, la oscuridad fue su compañera constante, pero eso nunca la detuvo. A pesar de su ceguera de nacimiento, Helena había cultivado en su interior una resiliencia inquebrantable, una fe que se negaba a doblegarse ante las adversidades. Su vida fue una constante batalla, pero una batalla que libró con amor, especialmente cuando sus 3 hijos llegaron al mundo. Miguel, Sofía y Ricardo fueron el faro que iluminó su existencia, y ella, a su vez, se convirtió en una madre ejemplar, dedicada en cuerpo y alma a su cuidado. Con la sabiduría que solo la vida puede otorgar, y con la intuición agudizada por la falta de vista, Helena se esforzó por criar a sus hijos bajo principios sólidos. Les enseñó el valor del trabajo honesto, la importancia de la compasión y la fortaleza que otorga la unidad familiar. A través de sus palabras y de sus acciones, les inculcó que la vida, por difícil que fuera, siempre ofrecía caminos para el crecimiento y la superación. Lede transmitió el significado del esfuerzo, el tesón de no rendirse y la riqueza que reside en el espíritu. Sin embargo, a pesar de todo su empeño y el amor incondicional que derramó sobre ellos, sus hijos a menudo sentían una vergüenza sutil, casi imperceptible, de tener una madre ciega. Era una carga invisible que llevaban, una sombra que se cernía sobre su adolescencia y juventud. Preferían que sus amigos no la vieran. Inventaban excusas para que no los acompañara a eventos escolares o reuniones sociales. Helena, con la sensibilidad propia de quien vive en la oscuridad, percibía esa incomodidad, ese deseo de ocultarla, y aunque el dolor le oprimía el pecho, se lo guardaba, convencida de que algún día comprenderían la verdadera esencia de su ser. Los años pasaron, y los hijos crecieron. Se convirtieron en adultos con sus propias vidas, sus propias aspiraciones. Miguel, el mayor, era ambicioso y pragmático. Sofía, la del medio, soñaba con una vida de comodidades y sofisticación. Ricardo, el menor, buscaba la independencia a toda costa. Helena los vio partir uno a uno hacia la gran ciudad, buscando oportunidades que el pequeño pueblo no podía ofrecerles. Al principio las visitas eran frecuentes, las llamadas constantes, y Helena sentía el consuelo de su cercanía, aunque fuera a distancia. Pero con el tiempo, la geografía se convirtió en una barrera, y el silencio comenzó a llenar los espacios vacíos de su humilde hogar. Las visitas se hicieron esporádicas, las llamadas cada vez más breves, y finalmente un doloroso vacío se instaló en su corazón. El conflicto que la llevó a este banco solitario en el parque fue el punto culminante de años de un distanciamiento progresivo.
Las excusas se habían vuelto pretextos. El cariño se había enfriado hasta convertirse en indiferencia. Sus hijos, ya establecidos en la ciudad, con casas, trabajos y familias propias, habían llegado a ver a su madre como una carga, un lastre de un pasado que querían dejar atrás. La gota que derramó el vaso fue la venta de la pequeña propiedad de Elena, la casa que había sido su hogar por décadas. Con la promesa de que la llevarían a vivir con ellos, la convencieron de vender el terreno y la vivienda. Pero una vez que tuvieron el dinero en sus manos, la promesa se desvaneció como el humo. El dinero, según ellos, era para asegurar su futuro, un futuro en el que Elena no parecía tener cabida. Sin la casa, sin el dinero y sin un lugar a donde ir, Elena se encontró de la noche a la mañana, desamparada. Sus hijos la habían dejado en la calle, en el mismo pueblo que la vio nacer, pero sin el techo que la había cobijado durante toda su vida. Era una crueldad que le resultaba incomprensible, un abandono que superaba cualquier prueba que la ceguera le hubiera impuesto jamás. La amargura se instalaba en su alma, compitiendo con la fe que siempre la había sostenido. Era la primera vez que sentía que su espíritu, tan resiliente, comenzaba a flaquear bajo el peso de una traición tan profunda. Aquí estaba, en este banco, un símbolo de su dolor y su soledad, con el eco de las promesas rotas resonando en sus oídos y el frío de la noche calando en sus huesos. La vida que siempre había sido una lucha, ahora se sentía como una condena. Caminaba por el borde de un abismo, su alma clamando por una luz que parecía haberse extinguido para siempre. Si esta historia ya te conmueve, suscríbete para no perderte el resto de este increíble viaje. Elena, con el corazón destrozado y el espíritu al borde del colapso, deambulaba por las calles polvorientas de un pueblo que alguna vez fue su hogar. Los días se habían convertido en una sucesión interminable de penumbra, hambre y desolación. Cada paso era una tortura, cada aliento una queja silenciosa al cielo. La fe que la había sostenido a lo largo de 7 décadas de ceguera y adversidad, esa fe inquebrantable que su madre le había inculcado, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso aplastante del abandono. No era solo la ceguera física lo que la abrumaba, sino una ceguera aún más profunda, la de sus propios hijos, que la habían arrojado a la calle como si fuera un mueble viejo e inservible. El sol inclemente del mediodía mexicano se sentía como un castigo divino sobre su piel marchita, y las noches traían consigo un frío que calaba hasta los huesos, recordándole la calidez del hogar que había perdido. Cada ruido, cada voz lejana era un eco de su soledad. Las risas de los niños, el ladrido de un perro, el pregón de un vendedor, todo se mezclaba en una sinfonía de indiferencia que la hacía sentir más invisible que nunca. Tenía hambre, una sed insoportable que le resecaba la garganta, y un cansancio que amenazaba con tumbarla en cualquier esquina. Pero más allá de las necesidades físicas, era el dolor del alma lo que la consumía. Ese veneno lento de la traición y el olvido por parte de aquellos a quienes había dedicado su vida entera. El principal obstáculo en su camino no era la ceguera per se, a la que ya estaba acostumbrada, sino el cruel abandono de Miguel, Sofía y Ricardo. Ellos, sus hijos, la carne de su carne, se habían convertido en jueces implacables, sentenciándola a una existencia de mendicidad y olvido. Esta crueldad se manifestaba no solo en sus acciones directas, sino también en la indiferencia de los vecinos. Aquellos que antes la saludaban con respeto, ahora le evitaban la mirada, cruzaban de acera, o le ofrecían una limosna rápida, sin mirarla a los ojos, como si su presencia fuera una mancha,
una vergüenza para el pueblo. Algunos la trataban con una frialdad cortante, viéndola como una carga, una mendiga más, cuando en realidad era una madre abandonada por la ambición desmedida de sus hijos. La amargura, una sensación desconocida para Elena, comenzó a instalarse en su corazón, amenazando con oscurecer la poca luz que le quedaba. La desesperanza era un manto pesado que la envolvía, apretando cada vez más fuerte con cada hora que pasaba. En la quietud de las noches sin hogar, cuando el silencio solo era interrumpido por el ulular del viento o el ladrido distante de algún perro, los recuerdos dolorosos asaltaban la mente de Elena como fantasmas implacables. Podía recordar con una claridad aterradora, a pesar de su ceguera, cada instante en que sus hijos le habían demostrado desprecio o vergüenza por su condición. Recordaba a Miguel, el mayor, cuando era un adolescente, negándose a que ella asistiera a su graduación de la primaria, diciendo que su ceguera avergonzaría a sus compañeros. «Mamá, ¿por qué no te quedas en casa? Ya te contaré todo», había dicho, intentando suavizar sus palabras, pero Elena había sentido el aguijón de cada una de ellas. Luego estaba Sofía, la del medio, la más vanidosa. Un día una de sus amigas la había visitado, y al ver a Elena tropezar ligeramente con un escalón, no pudo evitar un comentario cruel. «¿Tu mamá siempre ha sido ciega? ¡Qué lástima! Debe ser tan difícil para ti». Sofía, lejos de defenderla, había respondido con una risa nerviosa y un «sí». Es un fastidio a veces, que se clavó en el alma de Elena como una daga helada. Las palabras, aunque dichas en voz baja, habían sido claras para sus oídos agudizados. La vergüenza de Sofía era palpable, un manto de incomodidad que la rodeaba cuando su madre estaba presente. Y Ricardo, el menor, el que Elena había creído más cercano a ella, también había tenido sus momentos. Cuando era niño, se había negado rotundamente a tomar su mano para cruzar la plaza del pueblo, argumentando que sus amigos lo verían como un bebé. «Ya soy grande, mamá. No necesito que me lleves de la mano como si fueras una niñera», había espetado con un tono de voz lleno de impaciencia, empujando su mano con brusquedad. Elena, en ese momento, sintió un profundo dolor que intentó ocultar, diciéndole que estaba bien, que ya no lo llevaría. Esos recuerdos, que en su momento habían sido heridas punzantes, ahora, con el abandono reciente, se habían convertido en llagas abiertas que supuraban dolor y resentimiento. Cada memoria intensificaba la puñalada del presente, haciendo que su corazón se encogiera de tristeza. En su desesperación, Elena intentó buscar ayuda. Recordó a doña Remedios, la comadre de su difunta madre, una mujer que siempre había mostrado cariño por ella. Con dificultad, guiándose por el tacto de las paredes y el sonido de las calles, llegó hasta la puerta de su antigua amiga. Tocó varias veces con los nudillos temblorosos. La puerta se abrió un poco, revelando los ojos curiosos de doña Remedios. «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó con una voz que denotaba sorpresa, pero también un matiz de incomodidad. Elena, con la voz quebrada, explicó su situación, implorando un poco de comida, un rincón donde pasar la noche. Doña Remedios, visiblemente nerviosa, miró a ambos lados de la calle antes de responder. «Ay, Elena, lo siento mucho. Mi casa está llena y mi marido está enfermo. No tengo espacio, de verdad. Mis hijos no me permitirían. No puedo ayudarte». Y sin más explicaciones, la puerta se cerró suavemente, dejándola de nuevo en la oscuridad y el frío de la calle. Intentó con don Pedro, el viejo panadero, a quien había comprado el pan toda su vida. Su respuesta fue igual de desoladora, aunque un poco más amable.
Lo siento, Helena. Esos hijos tuyos son unos ingratos. Si me ven dándote asilo, me la van a hacer de pleito. No me puedo meter en problemas. Que Dios te ampare, dijo, extendiéndole una pequeña moneda, que Helena no aceptó. La moneda rodó por el suelo, produciendo un sonido metálico que se perdió en el silencio de su desesperación. Cada intento de buscar apoyo terminaba en un nuevo rechazo. Una nueva puerta cerrada que se sumaba a la ya inmensa muralla de su soledad. Su situación empeoraba con cada día que pasaba. La debilidad física la hacía más vulnerable, y el miedo, un compañero constante, se intensificaba. Sentía que cada día que pasaba la acercaba más al abismo, a un final sin dignidad ni amor. Las palabras de aliento que solía darse a sí misma se habían secado, y el pozo de su fe parecía haberse vaciado. Por primera vez en su vida, Helena se sintió completamente sin salida. Una hoja a la deriva en un mar de indiferencia, a merced de corrientes invisibles que la arrastraban hacia un destino incierto y aterrador. La luz que había guiado su vida, incluso en la oscuridad de su ceguera, comenzaba a extinguirse, dejando solo un vacío abrumador. La noche había descendido sobre el pueblo como un manto pesado y frío, envolviendo a Helena en una oscuridad que trascendía su ceguera. Se encontraba acurrucada en un callejón estrecho y húmedo, el aire gélido calándole hasta los huesos. El estómago le rugía con un dolor punzante, señal inequívoca de varios días sin probar bocado. Cada respiro era un esfuerzo, cada movimiento una punzada de agotamiento. Las lágrimas corrían por sus mejillas surcadas, no solo por el frío, sino por una desesperación que la consumía por dentro. En su mente, una pregunta constante, un grito silencioso que perforaba la noche. ¿Por qué, Dios mío, por qué me has abandonado? Sentía que ya no le quedaba una pizca de fe, que ese último hilo que la unía a la esperanza se había roto. Había orado, había rogado, había implorado, pero el silencio del cielo era la única respuesta que encontraba. La soledad se había convertido en su única compañera, una compañera cruel que le susurraba al oído que era inútil, una carga olvidada. El frío la paralizaba, el hambre la devoraba, y el abandono de sus hijos la había herido de una forma que ninguna herida física podría igualar. Estaba al borde del desmayo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, su voz apenas un susurro inaudible. En su profunda desesperación, se le clamó por una señal, por cualquier rastro de ayuda, por una mínima chispa de calor humano que la rescatara de ese abismo helado. Fue entonces, en el punto más bajo de su existencia, cuando una presencia tibia y extraña se hizo sentir. Un olor a tierra mojada y a algo floral, indescriptiblemente reconfortante, le llegó. Unos pasos lentos y decididos se detuvieron a su lado. La brisa se detuvo, el gélido aire pareció amainar por un momento. Helena, que ya no esperaba nada de nadie, contuvo el aliento, temiendo que fuera algún borracho o alguien que quisiera hacerle daño. Pero la voz que habló era diferente, serena, profunda, impregnada de una calidez que envolvió su alma helada. «No temas, mujer», dijo el hombre, con una voz que parecía llevar siglos de sabiduría. «No estás sola». Su acento no era el del pueblo, ni el de la región. Era imposible ubicarlo, pero su tono infundía una paz inmediata, casi irreal. Helena sintió una extraña calma disipar su miedo. La voz no tenía malicia, sino una compasión que no había escuchado en años. «¿Quién eres?», preguntó Helena con un hilo de voz, aferrándose a la esperanza que esa voz le ofrecía, sin siquiera saber por qué. «Soy solo un viajero»,
respondió el hombre, y en su voz había una suavidad que acariciaba el alma. Un viajero que vio tu sufrimiento y escuchó tu clamor. Sus palabras eran enigmáticas, pero resonaban con una verdad profunda. Le habló con palabras de consuelo y esperanza, como si conociera cada dolor, cada desilusión, cada cicatriz de su historia. Tu fe, aunque ahora la sientas débil, aún es poderosa, Elena. No te ha abandonado, y él tampoco te ha abandonado a ti. Elena se estremeció al escuchar su nombre, pronunciado con tanta familiaridad por un extraño. ¿Cómo podía saber su nombre? ¿Y cómo podía conocer sus más íntimos pensamientos sobre su fe? Las palabras del hombre disiparon por completo cualquier temor residual. Su presencia irradiaba una paz inquebrantable, una calma que inundó el callejón oscuro y helado. Era una paz que ella no había sentido en mucho tiempo. Él continuó hablando, su voz una melodía suave en medio de la desolación. La desesperación es una ceguera aún más profunda que la de tus ojos, pero incluso en la oscuridad más densa, la luz siempre busca un camino. Elena, sin ver sus ojos, sintió como si su mirada la traspasara, revelando los rincones más ocultos de su corazón. El hombre se inclinó ligeramente, y Elena sintió una mano suave tocar su hombro. «Toma», dijo, ofreciéndole algo. Elena extendió una mano temblorosa y sintió el tacto de un recipiente fresco y un objeto blando y crujiente. Era agua y un pedazo de pan. «No has comido en días, ¿verdad?», preguntó el hombre. Elena asintió, las lágrimas de gratitud brotando inconteniblemente. Era la primera muestra de compasión, de genuina bondad que recibía en mucho tiempo. Era más que comida y bebida, era un bálsamo para su alma herida. El agua le devolvió la vida a su boca reseca, y el pan, aunque sencillo, le supo a manjar de dioses. Mientras comía lentamente, el hombre continuó hablándole, sus palabras infundiendo una extraña fortaleza en su espíritu. «No creas que tu dolor es invisible, Elena. Cada lágrima que has derramado ha sido vista, cada injusticia sentida, pero no es el final de tu historia. Es solo el capítulo más oscuro antes del amanecer». Elena escuchaba cada palabra, aferrándose a ellas como a un salvavidas. La bondad de este extraño era un milagro en sí mismo, un regalo inesperado en su noche más oscura. Se preguntó quién era este hombre, cómo había llegado hasta ella, y por qué se interesaba por una anciana ciega y abandonada. Su voz, tan llena de autoridad y cariño a la vez, le transmitía una certeza que hacía mucho no encontraba. El hombre esperó pacientemente a que terminara de comer, y luego le ofreció una manta suave y cálida. «No puedes quedarte aquí», le dijo con firmeza. «Te mostraré un lugar donde podrás descansar segura hasta el amanecer». Elena no dudó. Después de la profunda traición de sus propios hijos, la bondad de este extraño era un faro en la oscuridad. Con su ayuda se puso de pie, sintiendo una renovada, aunque aún frágil, energía. Se dejó guiar por el hombre, un hombre cuya aparición había sido un misterio, pero cuyas palabras y acciones habían traído un consuelo inestimable a su corazón desolado. La promesa de un lugar seguro para pasar la noche, junto a la inesperada muestra de compasión, había encendido una pequeña chispa de esperanza en su interior. Una chispa que creía haber perdido para siempre en la frialdad de ese callejón. Elena se encontró en un pequeño cobertizo, acogedor y sorprendentemente limpio, con un lecho de paja fresca cubierto por varias mantas gruesas. El hombre la había dejado allí con una última promesa de que regresaría al amanecer. La ceguera le impedía apreciar los detalles del lugar, pero el aire olía a tierra húmeda y a heno,
un aroma reconfortante que le recordaba los días de su juventud en el campo. Por primera vez en mucho tiempo, el frío y el miedo no la atenazaban. Se acurrucó bajo las mantas, sintiendo la extraña calidez que la presencia del hombre había dejado en ella. No lloró. Las lágrimas de la noche anterior habían sido de desesperación, pero éstas, si hubieran llegado, habrían sido de un alivio profundo, de una gratitud inmensa. Durmió como no lo había hecho en semanas, un sueño sin pesadillas, un bálsamo para su cuerpo agotado y su espíritu maltratado. Al despertar, una tenue luz se filtraba por las rendijas del cobertizo. No sabía la hora, pero el ambiente era distinto, más tranquilo, como si el mundo hubiese renacido. Se frotó los ojos, un gesto inútil, pero de costumbre. Ya no sentía el peso aplastante de la desesperación. En su lugar, una diminuta pero persistente chispa de esperanza había germinado en su alma. Era frágil, apenas un parpadeo, pero estaba allí. No sabía qué le depararía el día, pero por primera vez en mucho tiempo no lo temía. La bondad del extraño había perforado la gruesa capa de amargura que se había formado en su corazón, permitiendo que un rayo de algo tierno y olvidado se abriera paso. Se levantó despacio, sus huesos crujieron, pero la sensación de debilidad había disminuido. Se sentía renovada, no solo físicamente por el descanso, sino con una incipiente fuerza interior que no había experimentado desde antes del abandono de sus hijos. Poco después, escuchó pasos acercarse y el inconfundible sonido de la voz serena del hombre. «Buenos días, Elena», dijo, y la paz regresó al pequeño espacio. Se acercó a ella y le ofreció un tazón de algo caliente, un atole de maíz con un toque de canela. Era dulce y nutritivo, y Elena lo bebió con avidez. Mientras comía, el hombre le habló. «Elena, tengo una propuesta para ti. Hay un lugar, no muy lejos de aquí, donde podrás descansar y ser cuidada. Es un camino que debes seguir, un camino que te alejará de este sufrimiento». Elena escuchaba con atención. No entendía del todo sus palabras, pero confiaba en él de una manera que no podía explicar. Su voz transmitía una autoridad y un amor que eran inconfundibles, aunque misteriosos. «Soy un simple caminante», le había dicho la noche anterior, pero había algo más, algo trascendente en su presencia que la intrigaba y la compelía a seguirle. Cuando terminaron el atole, el hombre la ayudó a levantarse. «Confía en mí, Elena», le dijo, y ella asintió. Él la guió por un sendero de tierra, y Elena sentía el sol en su rostro, una sensación que había casi olvidado en su constante deambular por la sombra. Caminaron en silencio por un tiempo, solo el sonido de sus pasos y el canto de los pájaros rompiendo la quietud de la mañana. De repente, el hombre se detuvo. «Elena», dijo, su voz ahora más profunda y resonante, «permíteme tocar tus ojos». Elena sintió una punzada de nerviosismo mezclada con una curiosidad inmensa. ¿Qué pretendía hacer? Sin embargo, la confianza que había depositado en él era tal que no dudó. Las yemas de los dedos del hombre se posaron suavemente sobre sus párpados cerrados. No eran ásperas ni frías, sino cálidas, con una energía que la envolvió. Un cosquilleo recorrió su rostro. Una extraña calidez se extendió desde sus ojos hasta el resto de su cuerpo. El tiempo pareció detenerse. Y entonces, por un instante fugaz, Elena percibió algo. No era vista, no como la recordaba o como la había imaginado al escuchar las descripciones de otros. Era más bien una sensación de luz, como un velo que se levantaba apenas. Vio sombras, contornos difusos, manchas de color. El mundo dejó de ser una oscuridad
total para transformarse en una penumbra irregular, donde las formas apenas se insinuaban. Fue un instante, un parpadeo, y luego la oscuridad regresó, aunque ya no era la misma oscuridad profunda y absoluta de antes. Ahora había un eco de esa luz recién percibida, una huella en su mente. Elena jadeó, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. «Vi algo», exclamó, con la voz ahogada por la emoción. «Vi sombras, señor, luz». El hombre sonrió, una sonrisa que Elena, aunque ciega, pudo sentir en la vibración de su voz. «Es un comienzo, Elena. Tu fe, aunque herida, comienza a florecer de nuevo». Ella no podía comprender lo que acababa de suceder. Durante 70 años, su mundo había sido una noche eterna. Y ahora, por un brevísimo momento, algo había cambiado. Era un milagro, un pequeño milagro que sacudía los cimientos de su incredulidad. Había rezado toda su vida, pero nunca había sentido una respuesta tan tangible. El extraño no se presentó explícitamente como Jesús. No dijo, «Yo soy el Mesías», o «Soy el Hijo de Dios». Sin embargo, sus palabras, llenas de sabiduría ancestral y de un conocimiento íntimo de su alma, junto con ese toque sanador y la inexplicable paz que lo rodeaba, comenzaron a sugerirlo. Elena empezó a unir las piezas. ¿Quién más podría tener tal poder, tal compasión, tal conocimiento de su vida sin que ella le hubiera dicho nada? ¿Quién más hablaría con la autoridad de quien conoce el corazón humano y el plan divino? Una idea, hasta entonces impensable, comenzó a formarse en su mente. Una esperanza tan audaz que casi le daba miedo pronunciarla, incluso en el silencio de su propio pensamiento. Las profecías que su madre le había recitado en su niñez, las historias de la Biblia que había escuchado en la iglesia, todo cobraba un nuevo sentido en la presencia de este hombre misterioso. El toque en sus ojos, la disipación de la oscuridad, la sensación de que su alma estaba siendo vista y comprendida, todo apuntaba a una identidad que superaba lo meramente humano. La revelación gradual de quién era este benefactor comenzó a llenar su corazón no solo de esperanza, sino de un pavor reverencial. El hombre la guió a través de callejones silenciosos y calles desiertas, el ritmo de sus pasos marcando un compás sereno en la quietud de la noche. Elena se sentía extrañamente segura a su lado, la mano firme que sostenía la suya infundiéndole una confianza que había olvidado existía. No pronunciaron muchas palabras, pero la presencia del hombre era elocuente. Finalmente, llegaron a lo que parecía ser una pequeña y humilde casa, apartada de las vías principales del pueblo. «Aquí estarás a salvo», le dijo el extraño, abriendo una puerta que chirrió suavemente. «Puedes descansar en esta humilde estancia. Nadie te molestará». Elena entró sintiendo la tibieza de un hogar, una calidez que no solo era física, sino emocional. Se dejó caer en un catre sencillo pero limpio, y antes de que pudiera agradecerle lo suficiente, el hombre se despidió con una sonrisa que, aunque no podía ver, sintió en su alma. «Mañana hablaremos más. Por ahora descansa, Elena. El camino es largo, pero te aseguro que vale la pena». La dejó sola, envuelta en una manta que olía a limpieza y paz, y Elena se permitió por primera vez en días conciliar un sueño profundo y reparador, libre de la ansiedad y el miedo que la habían consumido. A la mañana siguiente despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por una pequeña ventana. Se sintió renovada, no solo físicamente, sino con una chispa de esperanza encendida en su alma, la misma que había comenzado a gestarse la noche anterior. El hombre la esperaba con una taza de té humeante y un pedazo de pan fresco. «Buenos días, Elena», le dijo con su voz serena.
Hoy comenzamos un nuevo día, un nuevo camino. El hombre la invitó a sentarse a la mesa de madera rústica. Hay muchas cosas que debes entender, Elena. Cosas sobre el perdón, sobre el amor incondicional y la verdadera riqueza del alma. Mientras caminaban por senderos apenas marcados, ascendiendo por una colina que prometía vistas a un valle verde, el extraño habló con ella, no como un predicador, sino como un sabio compañero. Le habló de la importancia de soltar la amargura, de cómo el rencor es una prisión que nos encierra más que cualquier muro físico. Tus hijos te abandonaron, es cierto, le dijo, y su acción te causó un dolor profundo. Pero si permites que ese dolor se convierta en odio, si no perdonas, te niegas a ti misma la verdadera curación. Elena escuchaba, cada palabra resonando en lo más profundo de su ser. Reflexionaba sobre su vida, sobre las expectativas que había puesto en sus hijos, sobre el inmenso dolor que había acumulado en su corazón. Las lágrimas brotaron, pero esta vez eran diferentes. No eran de desesperación, sino de una dolorosa pero necesaria liberación. El camino los llevó a un pequeño y apartado rancho, de muros de adobe y tejas rojas, rodeado de un huerto vibrante y lleno de vida. Al llegar, el hombre volvió a tocar los ojos de Elena, esta vez con una delicadeza aún mayor, como si estuviera despertando algo latente en su interior. Permite que la luz entre, Elena, no solo la del sol, sino la de tu espíritu. Una calidez familiar se extendió por su rostro, pero esta vez la sensación fue diferente, más intensa. Sentía como si una venda invisible se desprendiera lentamente. Parpadeó, y para su asombro, la oscuridad total había retrocedido para dar paso a una claridad difusa, una especie de niebla que le permitía distinguir formas, colores borrosos. Pudo ver la mancha verde de los árboles, el azul pálido del cielo, el contorno del rostro sereno del hombre que la acompañaba. No era una vista perfecta, pero era una revelación, un destello del mundo que había estado oculto para ella toda su vida. Era un milagro palpable, innegable. «Ahora puedes ver, Elena», dijo el hombre, su voz llena de amor. «Pero la vista más importante es la que estás a punto de adquirir. La vista del corazón. Debes perdonar a tus hijos, no por ellos, sino por tu propia paz. El rencor te encadena a su traición. Al perdonar te liberas a ti misma. La ceguera de tus ojos físicos era también un reflejo de la ceguera de tu corazón, de la incapacidad de ver la lección en tu sufrimiento. Pero ahora ambas se curarán». Sus palabras, cargadas de una sabiduría que trascendía lo humano, golpearon a Elena con la fuerza de una verdad innegable. La luz que entraba por sus ojos recién abiertos se encontraba con la luz que comenzaba a irradiar en su interior. En ese instante, en medio de la belleza simple del rancho y la presencia imponente del hombre, Elena lo comprendió todo. Las palabras de consuelo en el callejón, la comida y el refugio, el toque sanador en sus ojos, el conocimiento profundo de su alma, la paz inefable que irradiaba y la sabiduría que derramaba sobre ella. No era un simple benefactor, ni un hombre santo. Era Él. Era Jesús. La revelación la llenó de un asombro tan profundo que no pudo pronunciar palabra. Una gratitud inmensa la invadió, acompañada de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas eran de pura alegría y reverencia. Se arrodilló ante él, sintiendo la tierra bajo sus manos, la brisa en su rostro, las formas y colores que, aunque difusos, eran una maravísima para sus ojos. Había buscado una señal, había clamado por ayuda, y su Creador mismo había descendido para tocarla.
no solo para restaurar su vista, sino para sanar cada herida de su alma. La ceguera de toda una vida se disipaba no solo de sus ojos, sino de su entendimiento, revelando una verdad más grande que cualquier tormento que hubiera experimentado. Su vida, tal como la conocía, acababa de ser redefinida para siempre. El sol de la mañana filtraba entre las hojas de los árboles, delineando figuras danzantes en el suelo de tierra. Elena se había despertado en la pequeña cabaña que el hombre le había indicado, sintiéndose más ligera, como si el peso de años de amargura y desesperación se hubiera desprendido de sus hombros. La promesa de una nueva visión, no solo física sino espiritual, resonaba en su mente, un eco constante de las palabras del extraño. Había pasado días en ese rancho apartado, un lugar de una serenidad casi irreal, donde el tiempo parecía detenerse y la naturaleza susurraba secretos antiquísimos. El hombre, a quien ya no se atrevía a llamar simplemente extraño, había estado a su lado, compartiendo su sabiduría, sus palabras goteando como miel sobre sus heridas abiertas. Cada día él le hablaba del perdón, de la necesidad de soltar la carga del rencor, de que la verdadera libertad radicaba en amar incluso a aquellos que nos habían herido. Elena había resistido al principio, su corazón endurecido por el abandono de sus hijos, pero la persistencia suave y caritativa del hombre había comenzado a ablandar su espíritu. Él le había enseñado que la ceguera más grande no era la de los ojos, sino la del alma, aquella que impedía ver la bondad, el amor y la compasión. Hoy la atmósfera era diferente. Una expectación silenciosa llenaba el aire, como si el universo mismo contuviera el aliento. El hombre se acercó a Elena, sus pasos ligeros sobre la tierra. Su rostro, iluminado por el sol matutino, irradiaba una paz que trascendía lo humano. Elena, con su vista aún borrosa pero capaz de distinguir contornos, lo vio claramente por primera vez, no solo con sus ojos semiabiertos, sino con la visión de su alma. Era un rostro de compasión infinita, de sabiduría ancestral y de un amor tan puro que le apretó el pecho. «Elena», dijo el hombre, su voz una melodía que acariciaba el alma. «Has caminado un largo trecho en la oscuridad, pero ahora es tiempo de ver la luz plena. Tu corazón está listo, tu espíritu purificado. La fe que cultivaste en la adversidad ha florecido». Tendió su mano y tocó suavemente los ojos de Elena por tercera vez. Esta vez no hubo solo calidez, ni solo luz tenue. Fue como si un velo grueso y pesado se rasgara de repente. Un torrente de colores, formas y detalles inundó su mente, sus sentidos, su ser entero. Abrió los ojos completamente, deslumbrada, y parpadeó varias veces. El mundo vibraba con una intensidad que nunca había imaginado. Las hojas de los árboles no eran solo manchas verdes. Eran un mosaico de tonos esmeralda, jade y oliva, cada vena intrincada visible. Las flores silvestres, antes meros puntos de color difuso, explotaban en la gama más exquisita de rojos, amarillos y azules. El cielo era un lienzo inmaculado de azul cobalto, salpicado de nubes blancas y esponjosas. Podía ver la textura rugosa de la corteza de un árbol cercano, el vuelo fugaz de un colibrí, el brillo del sol en una gota de rocío. Y lo más impactante, lo más sobrecogedor, fue ver el rostro de él. El hombre que la había encontrado en la oscuridad, que había curado su alma antes que sus ojos. Sus ojos eran como pozos de sabiduría infinita, su sonrisa, la promesa de la salvación. Era Jesús. La revelación no fue una sorpresa, sino la confirmación de una verdad que ya había comenzado a grabarse en lo más profundo de su ser.
Las lágrimas de alegría, de gratitud, de asombro inenarrable, brotaron de sus recién abiertos ojos, corriéndole por las mejillas. Por primera vez en 70 años, Elena veía. Veía el mundo en toda su espectacular magnificencia, y lo que era aún más importante, se veía a sí misma y su propósito con una claridad cristalina. Jesús asintió con una sonrisa tierna. Tu sufrimiento no fue en vano, Elena. Cada lágrima, cada dolor, ha sido un surco en la tierra de tu alma, donde ahora crecerá una fe inquebrantable. Tu sanación no es solo física, es un llamado. Te he devuelto la vista no solo para que contemples la belleza del mundo, sino para que veas la belleza en el corazón de cada persona, incluso en aquellos que te hirieron. Elena seguía sin poder hablar, abrumada por la experiencia. Solo podía sentir, sus ojos fijos en él, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Ahora, continuó Jesús, con una voz que trascendía el tiempo y el espacio, tu misión comienza. Debes usar esta nueva vista y esta nueva perspectiva para llevar un mensaje de perdón y amor al mundo, comenzando por el círculo más cercano a ti. Tus hijos, aunque te hayan abandonado, también viven en una oscuridad, una ceguera del alma. Tú eres quien puede mostrarles el camino, porque conoces el dolor de ambas cegueras y la gloria de la curación. Elena sintió una oleada de fuerza y determinación. El resentimiento que había albergado por tanto tiempo se había desvanecido como la niebla matutina. Solo quedaba amor y una profunda compasión por aquellos que, en su propia ignorancia y dolor, la habían herido. Luego Jesús dio un paso atrás. Su figura comenzó a difuminarse, no de una manera irreal, sino como si se fundiera con la luz del amanecer, volviéndose parte del mismo aire, del sol, de la tierra. «No temas, Elena», dijo su voz, que ahora parecía venir de todas partes y de ninguna, llenando el rancho con su presencia. «Siempre estaré contigo. La luz que ahora ves en tus ojos es un reflejo de la luz que he encendido en tu corazón. Comparte esa luz y ella multiplicará, sanando a muchos». En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Jesús se desvaneció por completo. Se había ido tan misteriosamente como había llegado, dejando a Elena de pie en medio del rancho, con el sol tibio en su rostro, el canto de los pájaros en sus oídos y, por primera vez en su vida, el mundo entero desplegado ante sus ojos. Estaba embargada por una emoción que no podía describir. Una mezcla de asombro, gratitud y una paz profunda que habitaba cada célula de su ser. Su vista estaba restaurada, su alma transformada. El milagro había ocurrido, y sabía con una certeza absoluta que su vida nunca volvería a ser la misma. Tenía una misión, un propósito divino, y estaba lista para cumplirlo. El sol, ahora un aliado, y no un invisible testigo de su dolor, calentaba el rostro de Elena mientras emprendía su camino de regreso a la civilización. Con cada paso, sentía la tierra bajo sus pies, con una nueva conexión. Las sombras ya no eran obstáculos misteriosos, sino contornos definidos que le enseñaban la perspectiva del mundo. Su primera tarea era clara: regresar a la ciudad. No una ciudad cualquiera, sino aquella donde sus hijos habían echado raíces, donde el eco de su abandono se había silenciado entre el bullicio de una vida que para ellos parecía más importante. Tenía pocos recursos, pero una riqueza incalculable en su espíritu y en la memoria de las palabras de Jesús. Durante el trayecto, cada encuentro era una oportunidad. La gente, al ver a una anciana con una mirada tan penetrante como la suya, y al escuchar la increíble historia que con una voz ahora más fuerte y melódica se atrevía a compartir, no dudaba en ofrecerle ayuda.
Un conductor de autobús, conmovido, le dio un pasaje. Una vendedora de frutas le regaló provisiones para el camino. Una familia, al escuchar su testimonio, le ofreció refugio por una noche, escuchando con asombro cómo una mujer ciega había recuperado no solo la vista física, sino también la visión espiritual. Elena hablaba con humildad, pero con una convicción que traspasaba el alma. No solo contaba su milagro, sino que sembraba semillas de esperanza y perdón en cada corazón que encontraba. La gente percibía en ella una cualidad especial, una luz que iba más allá de sus ojos recién abiertos. Finalmente, el autobús la dejó en la periferia de la inmensa urbe. Los rascacielos se alzaban imponentes, un monumento a la ambición humana. El ruido era ensordecedor, el aire denso y el flujo de gente incesante. Para cualquier persona sería abrumador. Para Elena, que nunca antes había visto una ciudad, la experiencia era un torbellino de sensaciones. Sin embargo, no había miedo en ella, solo una determinación férrea. Sus ojos capturaban cada detalle, los colores vibrantes de los anuncios, la multitud moviéndose como un río, los rostros anónimos que pasaban junto a ella. Se sentía como una niña redescubriendo el mundo, pero con las sabidurías de 70 años y la guía de una fe inquebrantable. La búsqueda de sus hijos no sería fácil, solo tenía vagas direcciones y sus nombres. Sabía que Miguel trabajaba en una constructora. Sofía era maestra y Ricardo, el menor, quizás continuaba con sus estudios. Con una agudeza que sorprendía a quienes la conocían, Elena se adentró en el corazón de la ciudad. Preguntaba en mercados, en pequeñas tiendas, en parques, describiendo a sus hijos con un amor que no se había apagado. Hubo momentos de frustración, de agotamiento, pero cada vez que el desaliento intentaba apoderarse de ella, las palabras de Jesús resonaban en su mente. «No temas, Elena, siempre estaré contigo». Y con ellas, la fuerza regresaba, impulsándola a seguir adelante. Utilizó su perspicacia, su capacidad para leer los pequeños gestos y las inflexiones de voz que había desarrollado durante años de ceguera. Leía los rótulos de las calles, los nombres de las empresas, una habilidad que antes le era totalmente negada. Días después, la providencia, o quizás la mano invisible de su Salvador, la guió hasta un modesto barrio donde un vecino mayor, al escuchar los nombres, le dio una pista. «Sí, los hijos de Elena. Creo que vive uno de ellos por aquí, el que es maestro». Con el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y esperanza, Elena siguió las indicaciones. Finalmente, se encontró frente a un pequeño edificio de apartamentos. Eran sus hijos. La vio Sofía primero, saliendo del portal con una bolsa de compras. Su rostro, antes solo un recuerdo táctil, ahora se presentaba ante ella con todos sus detalles. Había envejecido, notó, las marcas del tiempo en sus ojos, la preocupación grabada en su frente. «Sofía», dijo Elena con una voz que por primera vez en años su hija reconoció. Sofía se detuvo en seco. La bolsa cayó de sus manos, esparciendo las naranjas por el suelo. Su mandíbula se desencajó. No podía creer lo que veía. Su madre, que creían en algún pueblo olvidado, de pie frente a ella y mirándola. No con la mirada vacía de antes, sino con unos ojos que la veían. En ese instante Miguel y Ricardo salieron del mismo edificio, alertados por el ruido. La escena se congeló. 3 rostros, 3 expresiones de incredulidad, shock y un matiz de culpa que no podían ocultar. La tensión en el aire era palpable. Ellos no podían asimilar que su madre estuviera allí, ni que sus ojos,
que siempre habían estado velados, ahora los observaran con una claridad que los desarmaba. Helena, sin embargo, no les dio tiempo para la defensiva. Los miró, no con el reproche que se habían ganado, ni con la ira que habría sido justificable. En sus ojos no había sombra de resentimiento, solo un amor tan profundo y puro que era casi doloroso de contemplar. «Hijos míos», comenzó su voz, suave pero firme, llena de una autoridad espiritual que nunca antes les había mostrado. «El Señor ha sido bueno conmigo. Me ha restaurado no solo la vista de mis ojos, sino también la vista de mi corazón. Les traigo un mensaje. Mi abandono, su desprecio, todo eso el Señor lo usó para que yo lo encontrara». Continuó su relato, tejiendo la historia de su desesperación, la figura del extraño, los toques milagrosos, la revelación y las palabras de Jesús. Habló de la sanación no solo de su ceguera, sino de la amargura que había comenzado a anidar en su alma. Les dijo cómo Jesús le había encomendado llevar un mensaje, y ese mensaje comenzaba con ellos. «Les ofrezco mi perdón incondicional», dijo Helena, extendiendo una mano hacia ellos, una mano que antes solo buscaba, ahora ofrecía. «A pesar de todo lo que pasó, mi corazón los ama y los perdona. El Señor me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el amor y en la capacidad de perdonar. Y yo los perdono, hijos míos. Los perdono de todo corazón». Sus palabras llenaron el pequeño espacio entre ellos, no como una acusación, sino como una brisa suave que disipaba la densa niebla de su culpa. Sus ojos, ahora plenamente abiertos, eran el testimonio viviente de una gracia incomprensible. El milagro no solo había sanado sus ojos, sino que había erradicado la amargura de su corazón, reemplazándola con una compasión ilimitada. Helena sabía lo que tenía que hacer. No había lugar para la duda ni el miedo. Con renovada energía y una fe inquebrantable, se despidió del rancho que había sido testigo de su transformación y emprendió el camino de regreso a la ciudad, el lugar donde sus hijos se habían refugiado de su presencia, y ahora el destino de su redención. El viaje no fue fácil, pero cada paso de Helena estaba imbuido de un propósito divino. Contó su historia a extraños en los autobuses, en las fondas de carretera, y su testimonio, la luz que irradiaba su ser, conmovía a quienes la escuchaban. Recibió ayuda inesperada, comidas compartidas, alojamiento humilde pero cálido, pequeñas monedas que le permitían avanzar. La vida, a través de los ojos de la fe, se había vuelto un camino de milagros cotidianos, de bondad humana que antes había pasado desapercibida en su ceguera y su dolor. Finalmente, Helena llegó a la bulliciosa metrópolis, un laberinto de concreto y almas en busca de su propio destino. La vista, recién adquirida, se enfrentaba a un torbellino de estímulos. Luces de neón, el incesante claxon de los coches, la multitud anónima que se movía a un ritmo vertiginoso. Un tiempo atrás, este ambiente la habría abrumado y asustado. Ahora lo abrazaba como parte del plan divino. Con la ayuda de las descripciones que recordaba de las cartas de sus hijos y de algunas personas que la guiaron, comenzó su incansable búsqueda. Días enteros los pasó caminando por calles y avenidas, preguntando en mercados y tiendas, buscando un indicio, una pista. La determinación de Helena era un faro en la inmensidad de la ciudad. Después de lo que parecieron eternos días de búsqueda, un golpe de suerte, o más bien, una intervención divina, la llevó a un pequeño barrio de clase media donde, según la descripción de una vecina anciana, vivían unos jóvenes que encajaban con la descripción de sus hijos,
con el corazón rebosante de una mezcla de aprensión y esperanza, se detuvo frente a una casa sencilla de fachada color pastel. Respiró profundamente, la mano temblorosa al levantarla para tocar el timbre. La puerta se abrió y Miguel, su hijo mayor, apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su rostro palideció al ver a la anciana de pie ante su casa. «Madre, ¿eres tú? ¿Cómo llegaste aquí?» Su voz era una mezcla de incredulidad y miedo. Detrás de él, Sofía y Ricardo se asomaron, sus expresiones un reflejo exacto de la confusión y el temor de su hermano. Elena, quien esperaba reproches o rechazo, se encontró con la estupefacción. «Sí, hijos míos, soy yo», respondió Elena, su voz suave pero firme, llena de una autoridad que nunca antes había manifestado. «He venido a verlos». Miguel, incapaz de procesar la situación, señaló el rostro de su madre. «Pero, madre, tus ojos, ¿ves?» La pregunta de Miguel resonó en el aire, y los tres hermanos, por primera vez, notaron la claridad en la mirada de Elena, la ausencia de la ceguera que había definido toda su vida. Elena asintió, una sonrisa serena iluminando su rostro. «Sí, Miguel, ahora veo. Veo más allá de lo que mis ojos físicos pueden mostrarme». Los hijos estaban en shock, incapaces de articular una palabra. La mujer que conocían, dependiente y frágil, ahora irradiaba una fuerza y una paz que los aterraba y los atraía a la vez. Con una gracia que sorprendió a sus propios hijos, Elena entró en la casa. Sentados alrededor de la mesa de la cocina, bajo una luz tenue, Elena les contó su historia. No había acusación en sus palabras, ni una pizca de rencor, solo el relato sincero de su abandono, su desesperación, la noche oscura en el callejón y el encuentro milagroso con el hombre que le restauró la vista. Y más importante aún, el alma. Describió el toque sanador, la revelación gradual y finalmente la comprensión de que aquel extraño era Jesús. Mientras hablaba, los rostros de Miguel, Sofía y Ricardo se transformaron. La incredulidad inicial dio paso a una vergüenza profunda, luego a las lágrimas. Las palabras de su madre se clavaban en sus corazones como espadas, no por su dureza, sino por la abrumadora compasión y el perdón que emanaban de ellas. Observaron con asombro cómo los ojos de su madre, antes velados por la ceguera, ahora brillaban con una luz interna que nunca le habían visto. La evidencia de su sanación física era innegable, pero la sanación de su espíritu era aún más impactante. Elena les ofreció su perdón incondicional, no como un favor, sino como un regalo de amor puro y renacido. «No los culpo, hijos», dijo con voz firme y llena de amor. «Yo también estaba ciega a mi manera, ciega al rencor que guardaba. Pero Jesús me abrió los ojos y me enseñó que el perdón es el camino a la verdadera libertad, tanto para el que perdona como para el perdonado». Las lágrimas de los hijos brotaron sin control. Miguel, el más orgulloso, fue el primero en romper el silencio, cayendo de rodillas ante su madre. «Perdónanos, madre, no sabemos lo que hicimos. Fuimos ciegos, tan ciegos como creíamos que eras tú». Sofía y Ricardo lo siguieron, un coro de sollozos y arrepentimiento llenando la habitación. Abrazaron a Elena con toda la fuerza del remordimiento y el amor redescubierto. Fue una reconciliación catártica, un torrente de emociones contenidas durante años. A partir de ese día, la vida de Elena y la de sus hijos cambió radicalmente. Los hijos, conmovidos hasta lo más profundo de su ser, insistieron en que Elena viviera con ellos, turnándose para cuidarla y ofrecerle el amor y la atención que le habían negado. La casa se llenó de risas, de conversaciones,
de la calidez familiar que tanto tiempo había anhelado Elena. Los nietos, que antes apenas conocían a su abuela ciega, ahora la adoraban, maravillados por su historia y por la dulzura de su presencia. Elena, ahora con la vista y el corazón restaurados, dedicó el resto de sus días a compartir su testimonio. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio viviente del poder del perdón y del amor incondicional de Jesús. Hablaba en iglesias, en reuniones comunitarias, en cualquier lugar donde alguien estuviera dispuesto a escuchar. Siempre comenzaba diciendo: «Fui ciega de nacimiento, y mis hijos me abandonaron. Pero Jesús tocó mis ojos y mi alma, y no solo me devolvió la vista, sino que sanó la verdadera ceguera, la de mi corazón y la de mis hijos». La historia de Elena es un testamento al amor redentor. Su ceguera física se había curado, sí, pero la ceguera de sus hijos, la ceguera de sus almas, fue la ceguera que el toque de Jesús realmente sanó. Su vida floreció, rodeada de sus hijos arrepentidos y sus nietos amorosos, en una plenitud que solo la fe y el perdón pueden otorgar. Y así, Elena, la mujer que una vez fue abandonada y despreciada, se convirtió en un símbolo viviente de la infinita capacidad de transformación que reside en el corazón de la fe. Esta historia nos recuerda el poder del perdón y cómo la luz puede surgir de la oscuridad más profunda. ¿Qué te pareció el viaje de Elena? Deja tu comentario abajo, suscríbete para más historias inspiradoras y no te pierdas nuestro próximo video sobre cómo la gratitud puede cambiar tu perspectiva de vida.